¿Qué tal? Saludos photoshoperos. Hoy traigo noticias del mundo Adobe, pero no noticias técnicas o sobre actualizaciones, sino prácticamente cotilleos, podría decirse. Esto va a ser un Photoshopeando News en toda regla, así que vamos allá. Noticias photoshoperas, cotilleos adobitas, historias verdaderas, prepara palomitas. Presentado por Carlos Oliveras. Pues sí, traigo noticias y desde mi punto de vista muy buenas noticias, ya que hace poco me enteré de que tanto Sharad Mangalik como Tom Hogarty no solo han dejado de formar parte del equipo de Lightroom, sino que directamente saltaron de Adobe hará cosa de unos 2 años. No me he enterado hasta ahora porque es un tipo de noticias que no se suelen difundir externamente. Seguramente os estaréis preguntando exactamente quiénes eran estos dos. El Mangalik, supongo que os suena, ¿no? Pero no sabréis bien qué hacían. Bueno, eran Product Manager, Senior Director, títulos de estos rimbombantes y pomposos que a veces cambian según el día, de Lightroom, lo cual en la práctica viene a significar que elegían, dirigían qué rumbo tenía que seguir el programa, qué cosas se debían hacer o no se debían hacer, tomaban decisiones. Hogarty creo que entró antes que Mangalik, unos años antes, aunque desde el principio de Lightroom me parece, aunque yo no empecé a verle manifestarse hasta alrededor de Lightroom 4 o por ahí. Y el Mangalik primero llevaba el blog oficial de Lightroom, que es donde me borraba mensajes y me hacía todo tipo de trastadas, de ahí viene las bromas que suelo hacer con él, y luego unió fuerzas con este Hogarty. Y el resumen es que eran los que cortaban el bacalao en el tema de Lightroom. En el periodo entre quizá 2012-2017 o 2010-18, bueno, según cómo se mire, acotémoslo más a quizá 2012-17, fue donde más influencia tuvieron, y es una etapa que si la habéis vivido como usuarios de Lightroom, aunque no sepáis quiénes eran estos dos, es probable que la relacionéis, toda esta época, con un montón de problemas de rendimiento, de fallos extraños, de funciones que aparecían o desaparecían, de muchas movidas con el módulo mapa que no funcionaba, globos sonda para ver si lo podían quitar, luego lo quitaron de Lightroom 6. Todo esto se debía a que estos dos, hasta donde yo sé, no tenían ninguna relación ni interés en la fotografía. Son dos perfiles de otro estilo que no comprendían Lightroom Classic sobre todo, y por eso querían cargárselo, querían simplificarlo mucho. Quitaron la pantalla de importación, la tuvieron que volver a poner. Esto provocó muchos roces con los usuarios, con los clientes, porque incluso llegaron a provocarle a Adobe conflictos de relaciones públicas porque hacían unas manifestaciones que a veces tomaban a los usuarios por imbéciles, literalmente, y otras veces estaba al filo ya de faltarnos al respeto y llegaron a tener que dar marcha atrás. Finalmente, como que no conseguían su propósito de simplificar mucho Lightroom Classic, porque hay que pensar que esta gente, ellos tenían una mentalidad de hacer fotos, subirlo a internet y poca cosa más, ¿no? Como que no lo conseguían, ¿qué hicieron? Pues una maniobra, sinceramente, que a mí me parece muy miserable y muy mezquina, que fue crear lo que ellos querían, que era un Lightroom súper simplificado, este nuevo Lightroom en la nube, y quitarle el nombre al Lightroom oficial para ponérselo a este, y de esta forma propiciar un sinfín de confusiones que ha llevado a muchísima gente a instalárselo pese a que no es lo que querían, o directamente a instalarlo sin tu permiso. En un directo que hice hace unos meses comentábamos como todos teníamos Lightroom nube instalado sin haberlo instalado voluntariamente. Se te instala solo cuando instalas el otro. Yo sí que lo quiero tener de todas formas, pero no es el caso de todo el mundo. Y bueno, que hicieron desde mi punto de vista una jugada muy sucia con esto, y además innecesaria, porque la única razón de ser de este nuevo Lightroom es sincronizar originales con la nube, cosa, cuidado, que es muy útil. O sea, siempre lo digo, este nuevo Lightroom es un programa excepcional, es muy bueno, y la función que cumple es súper útil. Yo no la necesito, pero entiendo que para mucha gente puede ser extraordinaria. Lo que pasa es que no hacía ninguna falta crear otro programa, podías incluirlo en Lightroom Classic, donde precisamente la sincronización está deliberadamente capada para solo sincronizar previsualizaciones inteligentes, para provocar esta necesidad resuelta así un poco en falso con el otro programa. Podían haber modernizado la interfaz de Lightroom Classic, haber incluido esta función y ya está. Pero ellos, como digo yo, querían un programa que no trabajara en local, que fuera solo la nube, que fuera muy sencillito y tal, y al final hicieron esta jugada. Yo me preguntaba cuándo se les acabaría el crédito a estos dos. Me imagino que les darían me estoy emocionando un poco y todo. Me imagino que les darían 2 o 3 años de margen o un par de años, claro, para que despegara este nuevo programa, que ellos debieron vender a la dirección o a instancias superiores, como que todo el mundo, bueno, que iba a ser un imán de usuarios, que todo el mundo se pasaría de Lightroom Classic aquí. Uy, que viene el jefe, que viene el jefe. Muy buenas tardes a todo el mundo. Hola, Mangalik. Hola, Hogarty. Hola, jefe. Ay, a ver si me puedo sentar.
Bueno, a ver, según me comentáis, el Lightroom Classic que no vale para nada. Así es, y jefe. que tenéis una idea que lo va a petar, ¿no? Y que necesitáis el dinerito Sí, para ponerlo sí. en marcha. Que yo el dinerito os lo doy, pero como esto no funcione... Y que el Lightroom Classic se podría dejar morir, rollo end of life, ¿no? Fin de ciclo de un programa, ya queda fuera, al cabo de un par de años, cosa que evidentemente no ocurrió. Esta gente vivía en una fantasía permanente. Y fue al cabo de un par de años cuando, mirando en retrospectiva, y de ahí vino que hace poco empezar a investigar, que empezó a cambiar significativamente el rumbo del Lightroom Classic. En 2019 más o menos, creo que se introdujo el nuevo sistema de ajustes locales que ha sido revolucionario y ha mejorado muchísimo el rendimiento. Y luego, bueno, ha venido el relleno según contenido, la reducción de ruido por inteligencia artificial, hace poco el desenfoque de fondo que aún está medio en fase beta. Evidentemente son características que también vienen por la parte del desarrollo de cámara RAW, pero es evidente que ellos ya contaban con que todo esto nunca llegaría a un Lightroom Classic que daban ya por finiquitado y extinto, cosa que gracias a Dios no fue así. Supongo que con este cambio de rumbo ellos ya debieron de quedar un poco apartados del tema, aunque no sé exactamente cómo se gestionó esto internamente en Adobe, pero el asunto es que al cabo de eso sería quizá 2020 o por ahí, cuando ya espero yo que debieron perder el crédito, subió de nivel Josh Haftel, que era el que estaba llevando más bien la parte de Lightroom Mobile y tal, y no sé qué pasó en ese interim, en ese limbo de tiempo hasta que se fueron con ellos dos, pero pasó este hombre que creo que se tuvo que reorganizar un poco todo el tema porque estos lo debieron dejar manga por hombro. Josh Haftel luego se fue a LinkedIn y me parece que el que finalmente ha asumido el rol, el papel de Product Manager es un tal Rob Christensen, que me parece que lo he mirado antes y no me acuerdo, creo que venía de Amazon o una compañía así. Es relativamente nuevo en Adobe, me parece, y no sé nada de él, pero bueno, el desarrollo de los últimos años ha sido mucho mejor. ¿Qué pasó con Mangalik y Hogarty? Pues saltaron de Adobe, como digo, con apenas unos 3 meses de diferencia. Pese a que habían llegado en momentos distintos, habían liderado un proyecto común, con lo cual entiendo que es normal que los descabecen a los dos a la vez. A lo mejor se fueron por voluntad propia, no lo sé. Pero sí pienso que salieron un poco por la puerta de atrás, porque, por lo que he estado investigando estos días, por lo que veo, no se fueron, no es aquello que digas, hostias, que se han ido a Amazon, LinkedIn, a Google, OpenAI, a Samsung, Apple, no sé, a una tecnológica potente, sino que hasta me ha dado un poco de penica y todo, porque he visto que el Hogarty dijo, bueno, me tomaré un año sabático, volveré a mi ciudad de origen, no sé qué, y el Mangalik pues se puso el pobre a buscarse la vida ofreciendo mentorías que te ayudaba a hacer el currículum, a preparar una entrevista de trabajo, cosas así. Espero que se hayan acabado reubicando en algún sitio, porque yo no les deseo, evidentemente, a nadie le deseo, a casi nadie, hay alguno que sí, pero en general no le deseo, por supuesto, nada malo en lo personal a ellos y espero que encuentren simplemente un puesto más acorde a sus capacidades, porque todo esto son opiniones mías basadas en información muy incompleta. Ya os digo que me emociono porque son temas que me apasionan, pero bueno, es un poco como decía al principio, cotilleos. Pero sí pienso que no eran el perfil adecuado para nada para el papel que estaban desempeñando y quiero pensar que sí que encontrarán un lugar en el que encajen. Y el motivo por el que me di cuenta, como creo que os daba a entender antes que quería comentarlo, el motivo por el que me di cuenta de que estos ya no estaban, es que hace poco yo estaba pensando en Lightroom Nube el año pasado introdujeron una función súper interesante que es permitir trabajar también con archivos locales, ¿no? Y esto me extrañó y el otro día lo estaba pensando, digo, qué raro, porque la fantasía de estos dos pájaros era trabajar solo en la nube, simplificado, no sé qué. Digo, qué raro que dieran su brazo a torcer para introducir archivos locales, que también es un tema un poco raro, ¿no? Porque dices, bueno, para eso, lo que decía yo antes, ¿qué tal si en Lightroom Classic le ponemos sincronización de originales con la nube y nos ahorramos toda esta movida, ¿no? Porque es que si haces esto, el nuevo Lightroom pierde completamente su razón de ser, o sea, se ha quedado la cosa muy cogido con alfileres todo, pero bueno, es igual que introdujeron esta característica. Y yo pensé, qué raro. Y entonces empecé a pensar y dije, en los últimos años que de hecho, Lightroom Classic, ostras, ha retomado el ritmo estos años y tal. Y estos últimamente no han creado ningún problema de estos que decía de relaciones públicas, de posts en el blog metiéndose con los clientes o casi faltando un poco la consideración a la gente. Entonces me puse a buscar y fue cuando me encontré que estos dos, pues que claro, ahora me encaja todo, ¿no? Llevan 2 años que ya no están ahí. Esto no quiere decir tampoco que los que vengan ahora vayan a hacerlo súper bien, pero bueno, vuelvo a decir, es una opinión, yo creo que no daban el perfil, como acabo de decir, y en ese sentido me alegro de que entren otras personas, porque no solamente Mangalik y Hogarty creo que le hicieron daño a Lightroom, sino que sobre todo
también le hicieron daño por omisión, es decir, no es lo que hicieron, sino lo que dejaron de hacer. Todo el desarrollo que pudo haber tenido Lightroom, sobre todo en la primera mitad de los años 10, y que se echó a perder por estar entretenidos con cosas que desde mi punto de vista no eran nada productivas. Bueno, en fin, hasta aquí queda la noticia y mi opinión. También os digo que como que estas cosas uno se entera a medias, vete a saber si el día menos pensado no nos los vuelven a coger otra vez en Adobe, Dios no lo quiera. Pero bueno, esto es más o menos lo que los hilos que he ido atando por ahí. Y que ya que grabo este vídeo quería hacer una nota final para comentar que recientemente falleció un señor al que seguramente muchos no conoceréis, que se hacía llamar JJ Mac en los foros de Adobe. Esta era la fotito, la pondré aquí, la fotito que utilizaba. Y que era un hombre que, bueno, por lo visto estaba retirado, o sea, era un usuario de a pie, y su afición era estar todo el día en los foros de Adobe poniendo mensajes, ¿no? Y hace poco yo eché en falta sus mensajes porque yo hago muchas búsquedas, o sea, no estoy normalmente en ese foro, pero hago muchas búsquedas en Google por cosas que preguntáis o que busco yo, y muy a menudo termino en los foros de Adobe, donde a veces alguien ha planteado el mismo problema. Y era constante que cada vez que aterrizaba ahí, ¡pum!, el JJ Mac y sus historias, ¿no? Porque era un hombre... o sea, ponía unos mensajes muy tipo Barrio Sésamo, ¿no? Como muy básico, muy a piñón fijo todo, con sus capturitas de pantalla y tal, con voluntad de ayudar el hombre, ¿no? Y al final, lo dicho, ya pues formaba parte del paisaje, lo eché en falta, y entonces vi, buscando su último mensaje, que lo había publicado su hijo usando su cuenta para informar de que este señor pues había fallecido, ¿no? Pero llevaba una trayectoria, como os digo, vamos, tremenda, porque hice números y en los 16 años que llevaba ahí Dale que te pego, me sale que contando que dedicara 8 horas al día, de lunes a domingo, sale más o menos un mensaje por hora, o sea, durante 16 años. Tremendo. No se metía con nadie, cosa rara porque en los foros los que entran de forma habitual suele ser gente bastante cretinacia, que está ahí para demostrar lo que sabe y siempre hacer un poco... Es muy típico este perfil, ¿no? Entras en un foro, está el típico que lleva ahí toda la vida, amargado, y empieza como a ningunearte. De hecho, mira, antes me estaba acordando que cuando hubo movidas con el módulo mapa, comenté una vez en el blog el incidente Chucuchú, o no sé cómo le llamé, de uno que vino eso, a intentar como a despreciarme y se fue con el rabo entre las piernas, pero eso es otra historia. El pobre JJ Mac este no se metía con nadie, todo lo contrario. Y en fin, lo dicho, no es que haya sido una persona súper destacada en cuanto a Photoshop, pero en un lugar tan reconocido como los foros de Adobe, pues era ya una institución, 16 años ahí, dando la matraca sin parar. Pues nada, que descanse en paz el pobre hombre. Y nada más, con esto termino esta entrega de Photoshopeando News. Espero que os haya... Me estoy quedando ya sin voz. Espero que os haya resultado ni que sea medio entretenido y sobre todo que brindéis con cava o con lo que queráis para celebrar que estos dos pájaros espero que ya no hagan más daño del que ya hicieron, que es prácticamente irreversible, pero bueno, mejor por lo menos que estén en otro sitio. Un saludo y hasta la próxima.